Pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Amistad La Mies. Y es un privilegio para mí también, como para mi esposa, el estar en contacto con todos ustedes en esta ocasión a través de este curso que van a ver en sus pantallas, Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios, y el autor es Dale A. O'Shields. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, el capítulo número 2 que está en la página 29 de sus libros. Ubíquenlo rápidamente, el capítulo número 2, que trata de desarrollo del carácter. Habla de desarrollar nuestro carácter. Y vamos a ver qué es el carácter de las personas. Muchas veces ese término lo usamos mucho, hablamos mucho de él y no sabemos con exactitud de qué se trata, pero hoy lo vamos a descubrir. Así es que vamos al primer punto. Servir a otros comienza con la ley de la profundidad. La ley de la profundidad. Servir a otros empieza con la ley de la profundidad. ¿Y qué es esto? Quiero que pongan aquí en sus libros un 1 romano y pongan un pozo, porque el autor da como una ilustración, una analogía a un pozo. Y vamos a ver qué es lo que nos habla del pozo. Vamos a ver 19 puntos aquí en esta lección de cómo desarrollar nuestro carácter y qué es lo más importante. Entonces, la primera ilustración es el pozo. Y dice aquí que el suministro de mi casa, como la mía, viene de un pozo. Y dicen, en ocasiones tenemos que monitorear la calidad del agua. En los pozos no hay tanta calidad y hay que hacer pruebas de laboratorio para saber si es buena agua o no es buena agua. Y dice aquí, he aprendido, y allí ponen el punto número 1 que vamos a ver que está aquí en color verde. La calidad del agua en un pozo está determinada por su profundidad. Entre más profundo es el pozo, o donde está el espejo de agua, así le llaman, más calidad va a tener esa agua. Entre más profundo, mayor calidad. Entre menos profundo, entre más superficial, menor calidad. Punto número 2, de azul, ahí dice, si un pozo es poco profundo, corre el riesgo de contaminar las aguas subterráneas. Si el pozo es poco profundo, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Contaminación. Ahí en el pozo que tenemos en su casa, pues una ocasión pasaba una sequía que venía del volcán, precisamente del volcán Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y viajaba a través de un río que se llama Rabanillo, y entonces allí usaban esa agua que venía del volcán como riego, pero resulta que esa agua, por pasar por muchas poblaciones, ya venía un poco contaminada, y de repente se taponeó ese canalito y resultó que se tapó donde estaba nuestro pozo, y allí el pozo se empezó a contaminar. Vimos que salía agua sucia. Si está muy en la superficie, el pozo se puede contaminar. El punto 3, que está de color melón o anaranjado, dice, el agua de un pozo poco profundo puede ser mortal. Cuando se contamina mucho esa agua, puede ser mortal esa agua. ¿Por qué? Pues porque afecta la salud con muchas bacterias, amibas, y bueno, o ameba, no sé exactamente ahorita cuál es el término correcto, pero ustedes lo buscan. Punto 4, que está en color rosa, dice, lo profundo es mejor. Siempre lo profundo es mejor. Y punto número 5, anoten, vayan anotando estos puntos, porque
no los vamos a repetir. 5, cuando la profundidad está presente, se puede construir algo fuerte y saludable. Entre más profundidad va a ser algo más fuerte y muy saludable. Pero, punto 6, la profundidad cuesta mucho lograrla. Subrayenle allí, pónganle un 6 arriba ahí en su libro, en sus anotaciones. La profundidad cuesta mucho lograrla. Y punto número 7, en el mundo de la construcción se gasta mucho dinero en las partes de la estructura que nunca se ven, pero son esenciales para su duración. Entonces, la primera ilustración que estamos viendo es de un pozo. Y el pozo, ya vimos 7 cosas importantes de un pozo. Si está muy en la superficie, se contamina. Si está profundo, la calidad del agua es mejor. Aquí vemos en esta ilustración cómo se concentran las aguas en ese pozo. Hay corrientes subterráneas que van llenando el pozo, y entre más profunda es esa corriente, mayor calidad del agua. Y en Deuteronomio la Biblia nos habla mucho de esas profundidades y de qué manera conseguirlas. Y por ejemplo, aquí la escritura en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, nos habla de niveles de profundidad espiritual en la palabra de Dios. Dice la escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta escritura nos muestra niveles de profundidad espiritual. El primer nivel, oír atentamente. Hay personas que nada más les gusta escuchar. Todo esto no lo tienen aquí en el manual, así es que lo pueden ir anotando. Por eso queremos que permanezca un poquito más esa diapositiva. Y dice aquí niveles de profundidad. La primera, oír atentamente, nos dice Deuteronomio 28:1. Ese es un nivel. Después, si profundizamos un poco más, guardar. ¿Qué quiere decir guardar? Aprendernos esa escritura en nuestra mente, en nuestro corazón. Es un segundo nivel de profundidad espiritual. El tercer nivel, poner por obra. No nada más oigo, no nada más lo guardo, me lo aprendo de memoria, sino que lo llevo a la práctica. ¿Cuándo lo llevo a la práctica? Cuando estoy en medio de una situación difícil. Por ejemplo, la Biblia dice: no robarás. Y me dan más cambio de lo que me corresponde cuando voy al súper. Y entonces ahí se me presenta una oportunidad para poner por obra la palabra de Dios. Y allí, ¿qué es lo que hago? Veo mi cambio. Y lo normal es, lo que yo opino es, me quedo con el cambio. Y hay algunos que se atreven a decir: gracias Dios porque me bendijiste, ¿no? Ahora que lo necesitaba. Y si tomamos en cuenta la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos dice: no robes. Y regresas a la cajera y le dices: me dio de más este cambio. Entonces estás poniendo por obra. La palabra de Dios sí es un nivel de profundidad un poquito mayor. Cuarto nivel que nos muestra esta escritura: Dios te exaltará. Cuando obedecemos lo que dice Dios, Dios nos va a exaltar y nos va a poner en alto. Son los niveles de profundidad que nos habla esta escritura. Vamos a ver otra como ejemplo rápidamente. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta escritura nos habla de 9 niveles de profundidad. 9 niveles. El primer nivel es: no anduvo en consejo de malos. O
sea, tenemos que aprender a distinguir gente buena y gente mala. Y aquí este salmo me dice, no anduvo en consejo de malos. También me dice, no estuvo en camino de pecadores. A algunas personas, ¿qué entonces me tengo que encerrar en un círculo social, solamente tener contacto con los cristianos? Pues sí y no. Los cristianos se supone que somos buenos todos, obedecemos a Dios, pero también dentro de nosotros hay quien no lo obedece. Entonces no se trata de cerrar el círculo social solo con los cristianos, se trata de aprender a elegir nuestras amistades. Entonces si hay amistades que tienen malos hábitos, tienen cosas muy negativas que nos afectan y nosotros, o nos influencian y nosotros abrazamos esas prácticas, tenemos que alejarnos de ellos. Entonces, no anduvo, dice el Salmo, ese es primer nivel. Después, ni estuvo en camino de pecadores. Tercer nivel, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todas esas son decisiones, niveles de profundidad a los cuales yo me quiero comprometer con Dios. Y después dice, en la ley de Dios está su delicia. Me deleito al leer la palabra de Dios. Si tú eres una persona que no lees la palabra de Dios, no haces tu tiempo con Dios y no le sacas el jugo, la riqueza a ese alimento espiritual y no te deleitas, entonces no sé en qué nivel de profundidad estás, pero uno que se deleita se mete hasta, podemos llorar, hasta podemos estar bien contentos leyendo la palabra de Dios, disfrutando al máximo lo que Dios nos está hablando. Entonces, en la ley de Dios está su delicia. Cuarto nivel. Quinto nivel, en su ley medita de día y de noche. Hay ocasiones, por ejemplo, en mi caso, y segurito te pasa a ti también, que te acuestas, te duermes y estás con una escritura dando vueltas en tu mente, en tu corazón. Y toda la noche estás meditando en esa escritura, o durante todo el día vienen muchas escrituras a tu mente, estás meditando esas escrituras. Dios te está diciendo, a ver si puedes sacarle más jugo a esto que te estoy hablando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Meditando. En el tiempo con Dios hay una sección que se llama meditación. Meditación, donde vamos a reflexionar más profundamente lo que Dios nos quiere decir. Después, el otro nivel de profundidad en esta escritura, el sexto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a corrientes de agua siempre va a tener frescura. Siempre va a estar bien regado, siempre va a encontrar los nutrientes como un árbol fuerte, robusto, junto a las corrientes de agua. ¿Qué me produce todo esto? Da su fruto a su tiempo. Estos niveles de profundidad nos permiten tener fruto en nuestro tiempo. Nuestra hoja no cae porque nunca vamos a ver las estaciones del año, porque siempre va a estar regado bien ese árbol. Y todo lo que hace, dice aquí, prosperará. 9 niveles en esta escritura. Y continuamos, ¿verdad?, con nuestro estudio aquí. Pónganle en la página 29 con un 2 romano, pónganle cimientos, porque primero tomó la ilustración de un pozo y ahora vamos a tomar la ilustración, o el autor tomó la ilustración de los cimientos. Entonces aquí menciona el autor que en 1791, a 2 años del primer periodo de George Washington como presidente, un francés, Pierre L'Enfant, visualizó un lugar para conmemorarlo y diseñó el plano de la ciudad de Washington. Y en 1845 diseñó un obelisco que 40 y tantos años después se terminó, en 1884. El monumento medía 169 metros, 169 metros, haciéndolo el edificio más alto del mundo en ese tiempo, sin los avances en ingeniería que tenemos hoy.
Punto número 8 de la página 30. ¿Cómo es que algo visualizado en los 1700 y construido en los 1800 sigue de pie? ¿Qué lo mantiene parado? La respuesta se encuentra en el cimiento. Una estructura de soporte de 27 metros de profundidad y 16.76 metros de ancho. Aquí dice, los cimientos son como esta ilustración que estamos viendo, van hacia abajo y profundos. En este caso, el del obelisco de Washington está a 11.27 metros de profundidad. Y así se ven los cimientos cuando uno está construyendo, y se gasta bastantito dinero, como allí se ve, en varilla, en concreto, ¿verdad? Para dejarlos pero fuertes. Y este es el famoso obelisco, monumento del cual estamos hablando, que mide 169.16 metros, casi 170 metros, mide ese obelisco, ¿verdad? ¿Y por qué puede estar de pie? Por los cimientos. Los cimientos, vamos a ver otra vista del obelisco de casi 170 metros en la ciudad de Washington. Y aquí el autor nos habla de los cimientos. Punto número 9. El punto es: la altura de un edificio siempre se determina por la calidad y profundidad de sus cimientos. No puedes ir alto si primero no vas profundo. Segunda ley de la profundidad, o segundo punto de la profundidad, es que no podemos ir tan alto si no vamos profundo. La primera ley es: si no profundizamos en Dios, en nuestras vidas, no tenemos tanta calidad, somos muy superficiales. Entonces, nuestro carácter se forma de acuerdo a nuestras decisiones, las decisiones que tomamos y la profundidad con la que nosotros desarrollamos las cosas. Por ejemplo, aquí entre nosotros, en la página 30, muy pocas personas toman fotografías del cimiento, solamente los constructores, los ingenieros, ¿verdad? Los arquitectos toman fotografía de los cimientos, los maestros de obra toman fotografías, muy pocas personas, y muy pocas personas las lucen. El cimiento es algo muy importante, es la profundidad o es la estructura que le va a dar sustento y firmeza a un edificio, a una persona. El carácter son los cimientos. Entonces, punto número 10, aquí vemos en la siguiente diapositiva, en color verde, los cimientos no son hermosos, pero sí son esenciales. Nuestra estructura interna no se ve si son hermosos, no, pero son sumamente importantes, sumamente esenciales. El cimiento puede ser costoso, nos puede llevar años, en el caso nuestro, ¿verdad? Punto número 11 está en azul, claro. La ley de la profundidad afirma que la profundidad determina la altura y la durabilidad. Determina la altura que vamos a alcanzar. En el caso de las cosas de Dios, queremos llegar alto, alto. Nosotros primeramente como individuos, después nuestra familia, en este caso mi esposa, mis hijos, queremos llegar alto, no alto en el aspecto o desde el punto de vista material del mundo. Queremos llegar alto desde el punto de vista espiritual. Queremos trabajar e invertir nuestras vidas en nuestro Dios. Eso queremos hacer. Eso es lo más importante. Y eso es una decisión y es una convicción. Para lograrlo tenemos que trabajar profundamente en nuestra estructura interna. En nuestra estructura interna. Recuerdo una ocasión que mi hijo
mi hijo pues me pidió, íbamos al centro de la ciudad de Puebla y llegamos a una tienda de la ciudad y me pidió unos patines en línea los patines que estaban de moda y de un plástico duro, las llantas. Entonces, en esa ocasión yo no tenía lo suficiente como para comprarle esos patines. Podía usar mi tarjeta de crédito, pero no lo quise hacer. Y yo le dije a mi hijo, ora por tus patines. Y él lo entendió y empezó a orar por sus patines. Y de repente llegamos un día a la casa, habíamos salido a hacer nuestras actividades, regresamos a la casa y allí teníamos una reja y en esa reja un pasillito antes de entrar a la casa. Y allí había un bulto de plástico, con una bolsa de plástico, y mi hijo empezó a gritar, mis patines, y yo le dije, tranquilo, mijito, no sabemos ni siquiera qué sea, ¿verdad? Ya entramos a la casa, tomó él la bolsa y la rompió desesperadamente, y allí en su bolsa había unos patines. Un misionero que andaba de compras en Estados Unidos con su hijo, dijo, pues voy a comprarle a mi hijo fulano, Eric se llama su hijo, unos patines, y se los compró. Y en ese momento le vino a su mente y a su corazón, llévale unos patines al hijo de Paco, a Toño, y se los trajo los patines, y no los encontró y los dejó aventados ahí en la casa. Después nos enteramos que fue él, porque él no sabía absolutamente nada de eso. Y mi hijo allá aprendió una lección tremenda, y nosotros también nunca pensamos que Dios le contestara a mi hijo. Después tuvimos la oportunidad de ir a Europa, y mi hijo tomó su maleta, y como ya sabía el caminito de orar, tomó una maleta de salchicha grande, y la maleta iba vacía en el avión. Y le preguntó a su mamá, ahora, ¿qué te pasa? ¿Para qué traes la maleta vacía? Y dijo, porque esa maleta la voy a traer llena de cosas para mí. Y efectivamente terminó nuestro viaje y no le cabían todas las cosas que compró, por la gracia de Dios, en esa maleta. Así es que mi hijo es un hombre de fe. Los cimientos y la profundidad es muy importante. Antes de poner el punto número 13, ponle 3 romano, la iglesia. La iglesia. Y dice aquí, el punto 13, en la vida de la iglesia, la superficialidad tarde o temprano sale a la luz en una persona y en las tareas de su ministerio. Hay muchas personas que aparentan tener una profundidad y una relación profunda con Dios, y sale a relucir en las actividades normales de la congregación. Y nos damos cuenta, los pastores, lamentablemente, que son personas sumamente superficiales. No tienen profundidad en su carácter y en sus cimientos, y eso es lamentable y triste, porque muchas de ellas tienen muchos años caminando con Dios. Y allí uno se pregunta, los pastores nos preguntamos, ¿quién la ha regado? ¿La persona o los pastores que no hemos enseñado bien? Y la verdad es que cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y después, punto 14, para que la iglesia, está en morado claro, para que la iglesia sea efectiva, debemos aceptar la responsabilidad de desarrollar tanto la profundidad de carácter como la profundidad espiritual. Si nosotros, la iglesia, no tenemos profundidad de carácter y profundidad espiritual, no vamos a desarrollar nuestras vidas, ni tampoco lo que Dios nos ha encargado como congregación. Así es que yo te animo, si tú nos estás sintonizando en este curso, que te esfuerces y desarrolles espiritualmente estos aspectos que son muy importantes. Pues punto número 15, que está en verde fuertecito, la profundidad es algo que requiere esfuerzo e inversión. Esto implica lo interior, lo que está por debajo de la superficie, implica esfuerzo e inversión, claro. Implica que lleguemos temprano,
puntuales. A mí me da cosa que muchos llegan después de que ya está a punto de acabarse la alabanza. No puede ser. ¿Cómo llegan a esa hora? Y se perdieron la influencia de parte de Dios sobre sus vidas. Porque bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí derrama Dios bendición y vida eterna, y se lo pierden ahí en la alabanza y llegan tardísimo. Entonces se tiene uno que esforzar. Claro, como en cualquier cosa que vale la pena, uno se tiene que esforzar, uno tiene que invertir. Por eso las carreras que valen la pena tenemos que invertir años de preparación. Si no, cualquiera fuese ingeniero, ¿verdad? Si nada más consistiría en invertir 2 años de preparación. No, se tiene que invertir bastante tiempo para ser un buen profesionista. Así es que es algo que así sucede. La profundidad es algo que lleva esfuerzo y también inversión. Punto 16. Dice, mientras que el esfuerzo de construir el carácter no se ve, el fruto sí se ve. El esfuerzo que estamos haciendo por buscar de Dios no se ve, pero el fruto, no, ese sí se nota, se nota. Nosotros, por ejemplo, Pili y yo, nuestra familia, tenemos bastantísimos frutos de que nos hemos esforzado. Muchos de ustedes también los tienen, pero hay que seguir más en la carrera de Dios. Hay más. Punto número 17. Lamentablemente los humanos, nosotros los seres humanos, con frecuencia estamos más interesados e impresionados por el talento visible de una persona que por su carácter. Su carácter. A mí vienen nuestros congregantes y me dicen, no, yo veo y sigo en línea a fulano de tal. No dudo que sea una buena persona, no dudo si habla bonito, qué bueno, pero Dios no nos ha puesto como ejemplos a personas distantes que ni siquiera conocemos cómo viven, ni cómo se comportan. Dios nos ha puesto personas físicas y visibles a las cuales nosotros podemos tomar como referencia para aspirar a ser como ellos. ¿Y quiénes son esas personas? Los pastores, los líderes espirituales. Esos son nuestro ejemplo más cercano. ¿Para qué yo me meto al internet y veo a una persona e invierto tiempo en escuchar las enseñanzas de una persona y esta persona ni siquiera sé cómo vive? Ni siquiera sé cómo vive. Mientras que los que tengo, los que Dios me está poniendo aquí cerquita de mí, de esos puedo aprender mucho y puedo desarrollar muchas cosas. Así es que no te dejes engañar por los medios audiovisuales actuales, ¿verdad? Punto 18, abajo dice, las personas fácilmente sustituyen y celebran lo superficial sobre lo sustancial. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que en el internet hay personas, hay sitios que tienen visitas, miles de visitas. La gente celebra más lo superficial que lo que vale la pena y lo profundo. Y punto 19, y aquí termino, tener talento sin tener profundidad de carácter es un accidente a punto de suceder. Aquí hay ejemplos de cómo se edificó un edificio en Shanghái y el edificio se derrumbó. Tener talento sin tener profundidad de carácter puede ser un accidente lamentable. Y quiero terminar con la siguiente escritura. Otro ejemplo en la escritura acerca de el carácter y su profundidad. Dice en la escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dios quiere que profundices. ¿Cómo? Aquí dice, el que me oye estas palabras, primer nivel de profundidad, las hace, segundo nivel de profundidad. Es un hombre prudente que edifica
edifica sobre la roca. Tercer nivel de profundidad. Cuarto nivel, vienen lluvias, ríos, vientos y golpean a cualquier persona, golpean nuestras vidas y no caemos. Quinto nivel, es porque estamos sobre la roca. Señor, gracias, porque tú eres grande y poderoso y tú nos enseñas a tener cuidado en la estructura interna, nos enseñas a profundizar en lo que vale la pena, lo que nos va a sostener y también lo que nos va a producir frutos permanentes. Y eso es edificar con la ley de la profundidad. Edificar internamente mi vida y edificar mi carácter. Permíteme hacerlo en el nombre de Jesús. Gracias porque declaramos que tenemos una congregación que así lo está haciendo. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que juntos vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado en estos tiempos que nos tocó vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, bendiciones. Les amamos, les extrañamos y nos sintonizamos nuevamente la próxima semana, el miércoles, en nuestra reunión Llena tu Tanque a las 7 en punto de la noche. El día sábado, esfuérzate por favor, a las 7 en punto de la mañana, nuestra oración de poder y nuevamente el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Dios les bendiga a todos, bendiciones en todo lo que hagan. Sigan pidiendo paciencia a Dios, sigan pidiendo que el Señor nos fortalezca y obedezcan las indicaciones de nuestras autoridades. Sigan los canales oficiales, esa es la información importante. No sigan todos los medios porque muchos de esos medios distorsionan la verdad. Sigan los canales oficiales y hay que obedecer las indicaciones que nos están dando a través de estos canales oficiales. Bendiciones a todos, hasta la próxima. Hola amigos de Amistad La Mies. Espero que se encuentren muy bien allá en casita y es por ese motivo que les pedimos que no se alejen de Dios y sigan todas nuestras transmisiones por medio de Facebook Live. Este miércoles 22 a las 7 de la noche en Llena tu Tanque. Este sábado 25 a las 7 de la mañana en nuestra oración de poder. Y este domingo 26 en nuestra reunión general a las 6 de la mañana, Alimento Sobrenatural. Y te invitamos a nuestro curso que está buenísimo, en Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios. También nos puedes encontrar en YouTube como Amistad La Mies. Te invitamos a que nos des seguir y actives la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Todas nuestras transmisiones serán subidas por medio de esta plataforma para que las tengas a la mano. Estamos muy contentos y estamos orando para que toda esta condición se termine y vuelvas pronto a casa. Bendiciones.